Buen día a todos. En el video anterior habíamos visto los axiomas de cuerpo para los números reales. En este video vamos a empezar con la demostración de algunos teoremas que son propiedades también que cumplen los números reales, pero que son un poco más elaboradas. No las vamos a aceptar sin una demostración previa. Ahora, los teoremas generalmente son escritos en forma de un condicional, o sea, P entonces Q, ¿no? Donde P es la hipótesis, P es la hipótesis y Q es la tesis. La hipótesis son los datos que tenemos y Q, la tesis, sería a lo que debemos llegar, ¿no? A lo que se debe llegar. Lo que vamos a hacer en este video es, antes de probar los teoremas, vamos a dar 3 sugerencias para poder llegar de un modo más fácil de P a Q. Eso lo vamos a hacer a través de 3 pasos para estructurar nuestro razonamiento y para que en el futuro sea más sencillo en el comienzo, para que podamos resolver cualquier tipo de situación similar. Para demostrar los teoremas voy a darles 3 sugerencias para poder atacar de modo más general cualquier tipo de proposición que se nos presente. La primera de ellas es entender lo que nos están pidiendo. Cuando nos plantean un teorema, les había dicho que siempre o generalmente está escrito en la forma P implica Q, ¿no? Donde P es una proposición y Q es otra proposición. Si se cumple P, entonces se va a cumplir Q, es lo que nos dicen, ¿no? Que demostremos. Entonces, muchas veces lo que se hace es simplemente, P, se supone que les dije que P eran los datos, entonces partir de P, ¿no? Partir de P y bueno, mediante algunos artificios, no sé, sumar, restar, multiplicar, dividir, no sé, se llega de algún modo a Q, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente, bueno, no generalmente, a veces se hace bastante frecuente hacer eso, pero no, muchas veces no se entiende realmente a dónde se quiere llegar o qué es lo que nos está pidiendo probar. Se hace eso sin saber exactamente qué es lo que quiero probar, y a veces se pierde en el camino, en el proceso de llegar, se pierde, y en vez de llegar a Q se puede llegar a otra cosa, ¿no? Y puede que no lleguemos a concluir Q, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué es lo que nos están pidiendo probar. Una vez que ya sabemos lo que nos piden probar, lo siguiente que les sugiero hacer es pensar en una estrategia para poder resolver el problema. Pensar cómo atacar el problema, cómo atacar ese teorema, esa proposición. Podemos partir de P y llegar a Q directamente, o podríamos decir, supongamos que no se cumple Q y llegar a un absurdo, o llegar a que no se cumple P, y eso probaría la proposición, el teorema en sí, ¿no? Entonces, como les decía, primero entender el problema, entender lo que me piden probar, pensar una estrategia, y lo tercero, usar los datos adecuadamente, no partir de ellos desde un inicio, apoyarse primero en argumentos irrefutables. Esos argumentos irrefutables son los axiomas de cuerpo, y utilizar los datos poco a poco, ¿no? O sea,
eso es lo que les recomiendo, ¿no? Apoyarnos en los axiomas, que son estos argumentos irrefutables. Nosotros dijimos que íbamos a partir de verdades que no vamos a demostrar, y esos son los axiomas. Es lo que debemos hacer. 3 pasos nada más. Entonces con estas 3 directivas vamos a empezar a demostrar los teoremas que siguen. Ahora vamos a probar el teorema 1 y vamos a hacer uso de las 3 sugerencias que les comenté anteriormente. El teorema 1 está dividido en 2 partes. En la primera parte dice que si tenemos Z y A, dos elementos de R, tales que Z más A es igual a A, entonces Z es igual a 0. Vamos a probar esta primera parte. Para ello vamos a ver lo que nos pide el problema. El problema nos pide simplemente que verifiquemos que Z es igual a 0. Es simple. Con la hipótesis de que Z más A es igual a A. Ahora, la estrategia acá es hacer aparecer al costado de Z el sumando A, o sea, hacer aparecer esta suma y utilizar los axiomas de cuerpo para que eso ocurra, ¿no? Entonces ya tenemos lo que queremos probar. Ya sabemos que queremos calcular el valor de Z y la estrategia es hacer aparecer esta suma. Entonces ahora vamos a usar los datos adecuadamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a decir Z, ¿qué es igual Z? Z es igual a Z más 0. Eso nos lo dice el axioma A4. El axioma A4 nos garantiza que Z no se va a modificar si le sumamos 0 a la izquierda o a la derecha. Ahora el 0 lo podemos reproducir utilizando un número, en este caso A, porque nos interesa hacer aparecer A, y su opuesto aditivo, ¿no? Eso nos lo dice el axioma A5, ¿no? Ahora podemos agrupar también de diferente modo debido al axioma A2 y escribir esto de esta manera, ¿no? Eso nos lo garantiza el axioma A2. Ahora Z más A es igual a A. La hipótesis nos dice que Z más A es igual a A. Y por otro lado tenemos A barra. Esto lo dice la hipótesis. Ahora A más A barra es igual a 0. Eso lo dice el axioma A5, ¿no? Entonces ya tenemos probado que Z es igual a 0. Ahora vamos a probar la segunda parte del teorema 1 y lo vamos a hacer usando igual las 3 sugerencias que les decía anteriormente, ¿no? Vamos a entender lo que nos piden probar, pensar en la estrategia y también usar los datos adecuadamente. De manera similar a la primera parte tenemos dos elementos de R, en este caso U y B, donde B es diferente de 0, de modo que U por B es igual a B. Quiere decir que U deja fijo a B al multiplicar por izquierda o por derecha. Ya sabemos que la propiedad conmutativa nos garantiza eso. Ahora, si eso ocurre, si U por B es igual a B, entonces U es igual a 1. Eso es lo que nos pide probar. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? En resumen, simplemente probar que U es igual a 1, ¿no? Entonces partimos igual
ya sabemos que nos piden probar que u es igual a 1. Y bueno, la estrategia que vamos a usar en este caso es de modo similar al anterior, hacer aparecer este producto u por b y luego reemplazar por esta igualdad. Donde veamos u por b vamos a sustituir b, ¿no? Ahora u queda inalterado si le sumamos 0 o le multiplicamos por 1. Como nosotros requerimos que hacer aparecer el producto u por b, entonces vamos a decir que u va a ser igual a u por 1. Eso es debido al axioma M4, ¿no? Y bueno, el 1 lo podemos reescribir en función de cualquier elemento diferente de 0, ¿no? En este caso tenemos que b es diferente de 0, entonces podemos hacer que 1 es igual a b por b tilde, ¿cierto? Y eso está garantizado por el axioma M5, ¿no? Entonces ahora lo que usamos es la asociatividad para la multiplicación. En este caso tendríamos u por b tilde, y eso es consecuencia del axioma M2, lo que nos garantiza que podemos asociar de este modo. Ahora eso sería igual a la hipótesis, nos dice que u por b es igual a b, ¿no? Eso es dada por la hipótesis. Y ahora lo que faltaría es u por b, nuevamente el axioma M5 que nos dice que b por b tilde es igual a 1. Entonces hemos probado que u es igual a 1, ¿no? Con la hipótesis de que u por b es igual a b. Si se dan cuenta, no hemos partido inicialmente de la hipótesis. Nos hemos apoyado en los axiomas y hemos usado las hipótesis en el momento más adecuado, ¿no? Acabamos de probar el primer teorema y bueno, lo que hemos probado realmente tiene que ver con dos axiomas enunciados anteriormente. El axioma 4 tiene que ver con la primera parte del teorema. El axioma M4 está relacionado con la segunda parte. El axioma 4 nos dice que existe el 0 y que al sumarle a cualquier número real no lo altera. La primera parte del teorema dice que si nosotros tenemos cualquier otro número real que haga lo mismo, necesariamente tiene que ser igual a 0. Entonces lo que hemos probado en sí es que el único elemento que hace eso es el 0, ¿no? O sea, lo que hemos probado en sí es que existe un único elemento y es el 0, de modo que hace este trabajo, ¿no? Que al sumarle a cualquier número por derecha o por izquierda no lo altera. En la segunda parte del teorema hemos probado algo similar, que si tenemos un número, como es el caso de u, que al multiplicarlo por otro no lo altera, entonces necesariamente ese número tendrá que ser igual a 1. Quiere decir que el único número que hace eso en este caso es el 1, ¿no? Eso es lo que hemos probado. Y bueno, eso sería el comentario que quisiera hacer acá. Acá la existencia del 1 debería ser existe un único número, o sea el 1. Los axiomas solamente garantizaban la existencia del 0 y el 1, pero no su unicidad. Nosotros hemos probado que realmente son los únicos números reales que hacen los trabajos, ¿no? Al sumar y al multiplicar por cualquier número real.